Hoy tenemos entre manos un análisis jurídico que, francamente, es fascinante. Vamos a desgranar desde una óptica puramente objetiva y de dogmática penal ese famosísimo mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022 en Perú. Y ojo, no vamos a entrar en debates políticos, sino en la pura arquitectura de la ley. Porque, ¿cómo se juzga un acto de este calibre bajo el microscopio penal? Vamos a descubrirlo. Para que este análisis sea impecable y riguroso, nos vamos a basar estrictamente en el estudio documentado del caso. En el derecho penal ya sabemos que la precisión lo es absolutamente todo. Por eso, cada concepto y cada argumento que vamos a ver está extraído directamente de la pericia legal y la jurisprudencia más sólida. La hoja de ruta de hoy es muy directa. Empezaremos por el factum, los hechos, pasaremos a la tipicidad, luego nos meteremos de lleno en la dogmática y terminaremos con el fallo. Arrancamos con la primera fase, el factum, buscando el momento exacto. A ver, en cualquier investigación penal, el tiempo es el factor clave. Necesitamos encontrar ese milisegundo en el que una idea cruza la línea y se convierte en ejecución. Aquí entra en juego el iter criminis, el camino del delito. Zaffaroni, un referente en esto, nos habla del plan concreto del autor. Porque claro, pensar en un delito no es ilegal, y prepararlo muchas veces tampoco. El delito nace justo en ese paso inmediato previo a la acción. Es la frontera exacta entre lo que es inofensivo y lo que es criminal. Y si echamos un vistazo a la línea de tiempo, la teoría encaja como un guante. Redactar el discurso o reunirse a puerta cerrada, bueno, esos son actos preparatorios puros y duros, totalmente impunes. El salto gigante, el momento en el que empieza la ejecución, tiene una hora exacta, las 11:42 a la mañana de aquel 7 de diciembre. Ese es el clic de la cuestión. A las 11:42, al empezar a leer el mensaje, ya no se está expresando un deseo al aire. Estamos hablando del jefe supremo de las Fuerzas Armadas emitiendo órdenes imperativas directas. Pronunciar la disolución del Congreso fue encender la mecha, fue activar todo el engranaje del Estado para subvertir el orden constitucional. Lo que nos lleva a la segunda parte, la tipicidad, la palabra convertida en arma. Aquí el trabajo legal se vuelve casi quirúrgico. Y menudo rompecabezas, ¿verdad? Porque el artículo 346 del Código Penal exige que haya un alzamiento en armas para que exista rebelión. Pero claro, en la televisión no se vio ni un solo fusil. Entonces, ¿cómo es posible que el simple acto de hablar frente a una cámara equivalga a un alzamiento armado? Pues la respuesta nos la da la dogmática moderna y sobre todo la Corte Suprema. Hay que entender el contexto. No estamos ante un ciudadano cualquiera dando su opinión. En el marco de un golpe de Estado que se gesta desde el propio poder, el mensaje a la nación no es solo una charla, es el acto ejecutivo por excelencia. Es literalmente el mecanismo más perfecto para movilizar todo el aparato represivo del Estado. En definitiva, el mensaje en sí mismo ya configura el elemento objetivo del delito, al menos en grado de tentativa. Por pura jerarquía estatal, la palabra del presidente es una orden vinculante. No hacía falta que tomaran el control total del país para que la ley actuara. Bastaba con poner en marcha el plan con medios operativos. Y a ese nivel de poder, la palabra es tremendamente operativa. Pasamos a la tercera fase de nuestro análisis, la dogmática y el concepto del delito imposible. Seguramente ahora nos planteamos un contraargumento muy lógico. Si las Fuerzas Armadas al final no hicieron caso a la orden, ¿estaba este alzamiento condenado al fracaso desde el minuto 1? ¿Es un delito imposible? Volvemos a Zaffaroni y a su concepto de tentativa inidónea. A ver, la ley no castiga fantasías. Si alguien intenta derribar un rascacielos lanzándole un conjuro mágico, pues el medio es incapaz de lograrlo, cero peligro. La pregunta es, ¿fue ese discurso un simple conjuro mágico inofensivo? Pues en absoluto. Y esto se ve clarísimo si comparamos el antes y el después, el ex ante y el ex post. Antes del resultado, justo en el momento de soltar el discurso, esa palabra presidencial tenía una capacidad totalmente real e idónea para movilizar tropas. El hecho de que después, a posteriori, las Fuerzas Armadas decidieran no acatar la orden por lealtad a la Constitución es simplemente un fracaso de la consumación por motivos ajenos al autor. El medio era idóneo, pero por suate no cuajó. Aplicando lo que Zaffaroni llama la función reductora, estamos de acuerdo en que el derecho penal no debe ir persiguiendo tonterías o actos inofensivos. Pero en este caso, resulta evidente que la estabilidad de todo el país se puso en jaque. El peligro para el orden constitucional no fue una fantasía, fue algo tangible, inminente y sobre todo muy, muy real. Entramos en la cuarta y última parada de nuestro recorrido, el fallo y la resolución legal. Toda esta disección minuciosa nos lleva a un veredicto anclado en dos pilares, proporcionalidad y legalidad. El derecho penal moderno exige que la sentencia sea un reflejo exacto del peligro que se causó, ni inventarse delitos que no llegaron a consumarse, ni, por supuesto, mirar hacia otro lado ante una amenaza de esta magnitud. Si miramos el desglose del veredicto, todo tiene sentido. El delito principal es la tentativa de rebelión.
y el mecanismo usado fue el mando presidencial. A esto hay que sumarle el concurso con conspiración, porque claro, hubo reuniones y actos previos. Y la justificación de todo esto, que hubo una agresión completamente real y documentada contra la estructura democrática. Y ojo a este concepto de la Corte Suprema, que entiende la rebelión como un delito de emprendimiento o de resultado cortado. En lenguaje de andar por casa, esto significa que no hay que sentarse a esperar a que estalle una guerra civil en las calles para que la ley intervenga. El simple hecho de intentar el alzamiento utilizando los medios adecuados ya justifica la sanción. Es un mecanismo de pura defensa del Estado. Dicho esto, pensar en una absolución argumentando que solo fueron palabras o que no encaja en el tipo penal sería un disparate. Sería quebrar el orden constitucional desde dentro y dejarlo impune. El derecho penal a estas alturas tiene un objetivo supremo: proteger de manera feroz la Constitución, especialmente de aquellos que tienen en sus manos el poder para destruirla. Para cerrar, todo este caso nos deja una reflexión enorme. La propia arquitectura del Estado le da un poder inmenso al presidente. Si unas pocas palabras, dichas a las 11:42 de una mañana cualquiera, tienen la fuerza de hacer temblar la estabilidad democrática de una nación entera, tenemos que preguntarnos, ¿cómo deben evolucionar nuestras leyes para asegurar que la Constitución sobreviva a los poderes que ella misma otorga? Es un debate que, sin duda, dará que hablar en las facultades de Derecho durante muchísimo tiempo. Y con esta idea, ponemos punto final al análisis de hoy.